Buenos días a todos. Mi nombre es Jorge López, soy Sales Specialist del Departamento de Soluciones Software y Desarrollo en Integra. Y hoy, pues bueno, quiero hablaros de SharePoint, ¿no? Quiero hablaros de SharePoint, quiero hablaros de Power Platform también y de todas estas herramientas que nos van a ayudar en mejorar nuestra gestión documental, la digitalización y, bueno, en cierto modo, una parte de la automatización, perdón, de nuestros procesos. Eh, Vamos a estar aquí en torno a 3 cuartos de hora, 1 hora aproximadamente, hablando de estas tecnologías. Vamos a seguir un pequeño índice, ¿no? Primero hablaremos un poquito de quién somos en Integra, una breve presentación muy cortita, y luego pasaremos un poco al tema, ¿no? A lo importante. Hablaremos de SharePoint, de sus funcionalidades, también haremos una introducción de lo que es Power Platform y todas, bueno, todo lo que incluye en esta suite de Microsoft. Hablaremos un poquito de transformación digital y de cómo podemos cambiar algunos de nuestros procesos, donde veremos, bueno, diferentes esquemas o diferentes posibilidades que nos da la integración de estas dos herramientas. Y luego haremos una pequeña demo para que veáis en directo, pues bueno, qué es SharePoint, cómo funciona, una integración que tenemos hecha con Power Platform, ¿de acuerdo? La intención es que sea eh, muy teórica. Sí que es verdad que para comprender todas las posibilidades que tiene SharePoint tenemos que saber cuáles son sus capacidades y sí que es verdad que hay muchos componentes que necesitamos saber para poder luego implantar y para poder desarrollar y configurar. Entonces sí que es verdad que habrá una parte bastante teórica. Terminaremos con una parte un poquito más práctica para que no se nos haga tan pesado, ¿de acuerdo? Bueno, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos Integra? Bueno, pues somos una consultora tecnológica estratégica eh, con base en Zaragoza, con más de 30 años, más de 35 años de experiencia. Somos ya más de 700 personas distribuidas en toda España. Tenemos oficina en Barcelona, tenemos oficina en Madrid, en Bilbao, en Alicante. Tenemos a gente también en algunos puntos de Andalucía. Somos miembros de la empresa familiar, tenemos proyectos internacionales. Eh, Sobre todo, nuestro trabajo se enfoca en estas áreas, ¿no? La parte de estrategia, más lo que es consultoría y excelencia, en la parte de talento, en su gestión y soluciones para recursos humanos, y luego dentro de la parte de la tecnología, pues bueno, sistemas IT, soluciones de negocio, procesos de gestión. En nuestra área, que sería un poquito más todo el tema de IoT, data e inteligencia artificial, y luego una experiencia digital con una zona de marketing muy potente. Y luego ahí abajo veis algunas de nuestras alianzas, ¿no? Somos top partners de Microsoft y por ello hoy estamos hablando de estas herramientas propias de Microsoft y también somos partner bueno, de empresas importantes como son IBM, Salesforce, Logo, Sage, Fortinet, el Club de Excelencia de Gestión. Bueno, digamos que dentro de la consultoría estamos especializados en varias de estas áreas. ¿Cuál es nuestra misión? Bueno, anticipar las necesidades de los clientes, entendiendo su ahora y visionando el entorno futuro, ¿no? Y sobre todo capacitándoles. Somos una organización muy centrada en la formación, inicialmente nació de ahí, entonces sí que es, bueno, es un poco nuestro debe al mundo empresarial el poder capacitar a todos nuestros clientes, el poder ayudarles, formarles y saber que esta adopción de las nuevas tecnologías es llevada de principio a fin, ¿no? Eh, no me extiendo más, vamos un poquito a hablar de la tecnología, vamos a hablar de SharePoint, vamos a hablar de estas herramientas que Microsoft nos provee dentro de nuestras licencias de Microsoft 365, de Office 365, ¿de acuerdo? Porque tanto SharePoint como Power Platform vienen incluidas en cualquiera de las licencias de 365 que dispongamos. Entonces, bueno, vamos a aprovecharlas, ¿no? Ya que las tenemos, vamos a aprovecharlas, vamos a dejar solamente de utilizar el Outlook, el Teams y las herramientas de escritorio si las tenemos en nuestra licencia y vamos a aprovechar todo lo que Microsoft nos ofrece con su 365. ¿Qué es SharePoint? Es la plataforma de Microsoft que está destinada y enfocada a crear sitios de gestión documental y a entornos colaborativos, ¿de acuerdo? A grosso modo, la gestión documental que nos ofrece SharePoint es súper completa, tiene una capacidad de búsqueda dentro de información dentro de los documentos, luego veremos cómo podemos configurarla. Y luego todo lo que es entorno colaborativo es una herramienta que perfectamente podemos utilizar para implantar intranets, extranets y podemos hacer sitios de comunicación
integral dentro de nuestras organizaciones, ¿no? Como ahí veis, sitios de grupo, sitios de comunicación, tanto para la colaboración de los equipos de trabajo y trabajar básicamente lo que es la documentación, integrada también con Teams, y luego esta comunicación interna o externa que podemos llevar a niveles muy, muy elevados, ¿no? Podemos configurarla y podemos securizarla de forma muy, muy completa. ¿Cuál es un poco la definición? ¿No? Pues bueno, son objetos visuales, noticias, actualizaciones importantes con un diseño moderno de estos sitios de comunicación y luego la colaboración entre personas y contenidos adecuados para, bueno, proyecto con sitios de grupo, incluso con calendarios y tareas administrativas, ¿no? Mucho grado de personalización, ¿no? Podemos tener sitios web, páginas, bibliotecas de documentos, listas combinados con textos, con imágenes, documentos, podemos, digamos, montar contenidos muy personalizados. Sí que es verdad que esto, como siempre decimos, ¿no? SharePoint es como una especie de Lego, ¿no? Tú puedes coger un Lego y montarlo como quieras, ¿no? Pues ahora cojo esta pieza, la monto aquí, ahora cojo esta pieza, la monto aquí debajo y esta otra pieza aquí, o si quiero la pieza que originalmente había puesto debajo, la pongo en medio, la pongo arriba. Entonces sí que nos permite personalizar el cómo colocamos todas estas piezas. ¿Se puede coger un trozo de plastilina y meterlo entre las piezas de Lego? Sí, con SharePoint también podemos llegar a ese nivel de personalización con elementos externos y que no están de serie o de base en SharePoint. Eh, Podemos hacerlo perfectamente. Sí que es verdad que bueno, Microsoft tiende a tener actualizaciones de sus herramientas y puede que ese elemento externo, que ese trozo de plastilina que hemos colocado entre dos piezas Lego, se nos desconfigure y tengamos que hacer un trabajo de administración un poquito más elevado que si trabajamos con los elementos que nos vienen de serie con SharePoint. Todo el tema de trabajo en equipo, crear, almacenar, compartir contenido en un entorno web desde cualquier ubicación. Lo bueno que tiene SharePoint, eh, hablo del SharePoint actual, ¿de acuerdo? El SharePoint que está en la nube, es que podemos acceder desde cualquier sitio, desde cualquier dispositivo, bien sea un ordenador, sea un portátil, una tablet, un teléfono móvil. Al estar en la nube podemos acceder desde cualquier lugar y trabajar en equipo desde cualquier lugar. Me llevo mi portátil a casa y sigo trabajando con mis documentos Excel o con mis archivos PowerPoint o con pues bueno, documentos Word que tenga compartidos en SharePoint con mis compañeros e incluso poder hacer un trabajo colaborativo, ¿no? Poder trabajar a la vez en un mismo documento. Y luego lo que os comentaba antes, ¿no? Todo el tema de la búsqueda y de las herramientas propias de SharePoint. Tiene un motor muy potente para buscar sitios, para buscar archivos, para buscar personas. Podemos crear vistas que nos prevean, pues, bueno, cómo queremos organizar la visualización de nuestro contenido. Podemos hacer una gestión diaria con flujos de trabajo, con formularios, con listas. La verdad es que la capacidad de personalización y de herramientas que nos ofrece SharePoint son elevadísimas. Vamos a hablar de ello, ¿no? Vamos a hablar de la arquitectura, de sus componentes. Esta sería un poco la estructura modular de SharePoint, ¿no? Es un poco cómo distribuiríamos todos los contenidos, lo que llamamos hub, ¿no? Sería un poco el núcleo donde luego están repartidos los diferentes sitios de SharePoint que podemos albergar dentro de nuestra organización, ¿no? Y cada sitio de SharePoint luego podemos, estas piezas de Lego que os decía, ¿no? Estos web parts que podemos organizar, pues una zona de páginas, una serie de bibliotecas, una serie de listas, todo el tema de la seguridad, ¿no? La securización que nos provee Microsoft con SharePoint. Bueno, al final puedo llegar a dar acceso a lo que quiera a quien quiera, ¿no? Al final, como trabajamos con los usuarios de Office 365 y trabajamos por roles, podemos otorgar a esos roles o esas partes de mi SharePoint el rol que definamos. No, quiero que esta zona de noticias solamente la pueda ver el equipo de recursos humanos, o quiero ver que esta zona de bibliotecas o esta zona esta zona donde están los usuarios solamente lo pueda ver tal equipo. Digamos que el nivel de personalización en cuanto a la seguridad es elevadísimo. Y luego, por ejemplo, si yo estoy trabajando en un archivo Excel que solamente yo puedo visualizar porque mi rol me permite trabajar con este archivo, pero quiero que otro compañero de mi organización trabaje con él porque tenemos que hacer un trabajo colaborativo, yo lo puedo compartir el enlace de este archivo Excel, seguirá estando securizado, ¿de acuerdo? Seguirá solamente
seguirá siendo solo mío y de quien yo lo comparta, y podemos incluso trabajar a la vez, ¿de acuerdo? Entonces, este nivel de seguridad y de trabajo colaborativo no se pierde en ningún momento. Ahí abajo vemos el tema de los web parts, luego veremos cómo se pueden llegar a configurar, pues que quiero una zona arriba con todas las páginas, una zona lateral con links, o no, lo quiero todo en columnas. Bueno, el nivel de configuración es muy elevado. Y como decía, esto es solamente un sitio. Imaginaos que este es el sitio de recursos humanos, pero también tengo el sitio financiero o también tengo el sitio comercial. Y cada uno de estos sitios que están dentro de mi hub, dentro de mi sitio general de SharePoint, lo puedo configurar como yo quiera. ¿Cómo? Seccionándolo, ¿no? Puedo tener solamente una única columna donde meter todo el contenido, puedo separarlo en 2 columnas, en 3 columnas, que quiero que haya una parte a la izquierda con un tercio a la derecha, al revés, todo el ancho de la página. Puedo hacer una configuración al gusto, ¿no? Esto al final lo que hago es coger elementos, ir soltándolos y organizándolos. ¿Cuál es el elemento, digamos, principal o dentro de esta visualización moderna que tiene SharePoint en los últimos años? No os he comentado, sí que es verdad que SharePoint, cuando SharePoint históricamente lleva funcionando bastantes años y que es verdad que originalmente on-premise y no en la nube. Entonces, bueno, SharePoint tenía una visión, una vista clásica que se llamaba, que era, bueno, ítems, ¿no? Ítems organizados, separados, con una carga visual muy limitada. Entonces, desde hace 2 o 3 años, Microsoft ha implementado una vista moderna para SharePoint que obviamente le da una carga visual mucho mayor y sobre todo un nivel de atractivo y de interactividad muy elevado, ¿no? Entonces, bueno, el elemento Hero, que es, digamos, el elemento principal de esta vista moderna de SharePoint, es una, como dice ahí, una forma excelente de poner el foco y el interés visual en la página. Puede mostrar hasta 5 elementos, como veríamos aquí. Esto sería un mosaico de 5 elementos con un elemento principal a la izquierda y luego 4 pequeñitos. Podemos organizarlo en 3 capas, con, bueno, una imagen, con un texto donde podemos hacer clic y nos llevará a una nueva página. Incluso pues, una imagen principal que sea, digamos, la imagen base donde tenemos que acceder, me invento, en una intranet de portal del empleado, ¿no? Y en esta imagen accedo a la página principal donde yo pues, ficho o puedo reservar un recurso o puedo, no, digamos que luego la configuración que haremos más allá de esta parte visual la podemos adaptar y configurar a nuestro gusto. Elemento noticias, un elemento con un artículo principal a la izquierda y luego varias noticias pequeñas a la derecha, un elemento de noticias en formato lista, ¿no? Como si fuera pues, un periódico, ¿no? Cada noticia que voy agregando se inserta en la parte superior y tengo todas las noticias desplegadas en la parte inferior, o en paralelo, en vez de hacerlo de arriba abajo, lo hago en 2 columnas, ¿no? Incluso un banner de noticias central, un carrusel donde solamente vea la noticia que tengo elegida, pero puedo elegir hasta 4 noticias y voy, como su propio nombre indica, moviéndolo como si fuera un carrusel, o mosaicos, ¿no? Un elemento parecido al que hemos visto antes de Hero, pero sin una parte visual tan grande, simplemente pues a modo mosaico, ¿no? Una principal con varias pequeñas. Elementos vínculo. ¿Vale? Esto es algo que cuando trabajamos luego configurando, desarrollando SharePoint para nuestros clientes es algo que suele ser habitual, que obviamente tengan links a herramientas o links a aplicaciones internas o links a páginas web que ya trabajan. Pues me invento, ¿no? Quiero mantener un link para acceder a mi gestor del tiempo o quiero mantener un link para acceder a los fichajes o para poder acceder a un gestor de gastos y de viajes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, tenemos este elemento vínculo donde podemos crear pues, links con diferentes capacidades visuales, ¿no? Pues vínculos rápidos, una tira de imágenes, una cuadrícula, incluir redes sociales, etcétera, etcétera. Librería de documentos. Una de las partes fundamentales de SharePoint, ya no solo en lo que sería una herramienta de colaboración, sino como un gestor documental, es poder trabajar los documentos como bibliotecas, ¿no? Entonces, sí que es verdad que podemos incluir elementos donde nos lleven a una biblioteca donde tengamos los documentos.
Y esto también lo podemos configurar. Queremos que en el sitio de recursos humanos solo puedan tener acceso a las bibliotecas de recursos humanos. O queremos que el sitio del departamento comercial tenga acceso a esta biblioteca y a esta biblioteca. Pero dentro de esta biblioteca solamente a estas carpetas, ¿no? Podemos un poco llegar a configurar todo esto de una forma muy, muy elevada. Un elemento de eventos, donde podemos configurar eventos que tengamos internamente, podemos agregar, configurar, podemos decir quién puede agregar y quién no puede agregar eventos, o incluso poder agregar un evento y que tenga que haber una valoración o una aprobación previa, ¿no? Entonces ya no está esto libre, ¿no? Ya no está dejado de la mano de Dios, sino que, bueno, decimos, no, estas 10 personas pueden agregar eventos, pero yo, que soy el responsable del área, tengo que aprobarlos antes de que se carguen en la intranet, por ejemplo, ¿no? Vínculos rápidos, que es muy similar a esto que hemos visto antes de redes sociales, donde podemos configurar qué accesos directos tengo a, pues imaginaos, siempre trabajo, todos los días trabajo con una carpeta donde tengo ahí mis documentos en Excel. Bueno, puedo hacer un vínculo rápido para que al hacer clic aquí donde pone proyectos, se me abra esta carpeta donde tengo todos mis proyectos. O no, es que este documento Excel llamado plan de cascada lo trabajo todos los días. Pues bueno, en vez de tener que ir clic, 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 tengo ahí un vínculo rápido para acceder directamente a este Excel. Lo mismo con alguna página web. Imaginaos que todos los días tengo que loguearme en una página web para revisar la cuenta bancaria de mi empresa. Bueno, puedo poner ahí un vínculo rápido a la página web de mi entidad bancaria. Calendario de grupo, podemos también incluir un elemento que sea un calendario, igual que hemos visto el de los eventos, con un calendario pues, de mi equipo, donde yo pues, les agendo una serie de eventos que solamente son para mi equipo, o un elemento Forms, ¿no? Un formulario donde puedo pues, hacer encuestas, hacer peticiones, o oye, quiero hacer una pregunta concreta sobre un hecho, en vez de hacer un, un documento que vaya pasando por las mesas de mis compañeros, subo este formulario en mi SharePoint y que lo vayan rellenando ahí, ¿no? La comunicación, obviamente, es mucho más rápida, no se va a perder porque no es un papel que va de mesa en mesa y que me lo van rellenando, sino que lo tengo ahí y puedo incluso recordarles que, por favor, con el link, con el enlace, me rellenen este formulario. Obviamente, la digitalización con esto se lleva a cotas mucho más altas. Elementos sitios, bueno, lo mismo que hemos visto antes, ¿no? Puedo tener links a diferentes sitios dentro de mi SharePoint, dentro de mi organización, con diferentes tipos de visualidades, de imágenes, tarjetas, mucho más compacto. Un elemento llamado a la acción, pues un tipo de botón donde me lance un link o una página web para ejecutar un evento, ¿no? Una acción, pues un botón que al darle clic me lleve a la página web de mi compañía o que me lleve a una sección de noticias o que me lleve a otro sitio dentro de mi sitio. Podemos un poco ejecutarlo de diferentes formas. Luego los elementos listas, que es junto a las bibliotecas, digamos que son los dos elementos más importantes de SharePoint, donde, bueno, las bibliotecas trabajan documentos, las listas trabajan datos. Entonces, podemos tener elementos listas donde vemos un listado de datos o de información que puedo, pues como por ejemplo aquí, preparación de conferencia. Y necesito hacer una lista de ítems para poder hacer una gestión de estados. Pues necesito registro de demostración de fiestas. ¿Y quién lo va a hacer? Tal persona. ¿Y cuándo tiene que hacerlo? ¿En qué estado está? Necesito incluir un nuevo elemento a esta lista. Programar un mensaje. ¿Quién lo tiene que hacer? Tal persona. ¿Hasta qué fecha lo puedo hacer? ¿Está hecho o no está hecho? ¿No? Entonces, visualmente esto nos permite tener una interacción muy alta, ¿no? Puedo ver de un simple vistazo qué cosas están hechas, qué cosas no, puedo filtrarlas y a modo lista puedo trabajarlo de esta forma mucho más visual y mucho más rápida. Luego el tema de eventos de textos y contactos, pues bueno, puedo incluir perfiles de personas, imaginaos una compañía pues como la nuestra, ¿no? Que somos más de 700 personas y no sé exactamente con quién tengo que hablar para resolver qué cuestión. Bueno, puedo hacer un filtrado de personas por área, quiero hablar con un compañero del departamento de sistemas y que me aparezcan ahí sus perfiles, tengan foto, no tengan foto, pueden configurarlo y pues,
una dirección de correo, un teléfono, donde poder contactar directamente con ellos y no tener que tirar de pues, el listín telefónico clásico que pues, en las organizaciones suele haber, ¿no? Pues bueno, esto es mucho más visual y es mucho más interactivo. Otras funcionalidades. Bueno, como gestor documental nos gusta separarlo siempre en 5 grandes ámbitos, ¿no? Como hemos comentado ya, todo el tema del multidispositivo, de la seguridad, es algo profundamente importante para SharePoint, porque bueno, al final estamos trabajando en una plataforma web, ¿vale? Estamos accediendo a un login, o sea, mediante un login a un HTTPS, ¿no? A una página web, qué podemos gestionar por roles, qué podemos aplicar seguridad a cualquier nivel, como os comentaba antes, por sitio, por biblioteca, incluso por documento, ¿no? Puedo permitir que este documento solamente lo vean X personas. Que esas personas luego pueden compartirlo, vale, tendré una notificación de que han compartido ese documento con otra persona. Pero este documento inicialmente está securizado a este nivel. O que, pues, lo que comentaba, ¿no? Que el equipo de recursos humanos de mi organización solo pueda ver el sitio de recursos humanos o si quiero, pues que tengan permiso para ver otro sitio porque por su labor diaria necesitan tener también esta información, ¿no? Tema de metadatos. Los metadatos es una información, una serie, como su propio nombre indica, una serie de datos que podemos darle a los documentos que nosotros subimos a nuestro gestor documental, ¿no? Aparte de la información que está albergada en un documento, que sería el nombre y el título, se pueden añadir una serie de datos adicionales, ¿no? Lo que se llama metadatos, que permiten catalogar este documento. Podemos configurarlos. Pues quiero un texto, un número, una fecha, una lista. Pues imaginaos, ¿no? Tengo un documento que me vence, que es un contrato que me vence el 29 de septiembre, que es mañana. Pues puedo poner una fecha de vencimiento para que a través de un flujo interno me avise de que, oye, dentro de un mes te va a caducar o va a finalizar o va a vencer este contrato, ¿no? Es un poco una forma de tener documentos con una información a más alto nivel. Luego la operativa propia, perdón, la operativa propia de los documentos, poder protegerlos, poder tener un control de versiones. Respecto, por ejemplo, al tema de control de versiones, ¿no? Estoy trabajando en un PowerPoint para hacer una presentación a un cliente y yo puedo saber en todo momento quién ha accedido a este PowerPoint, o sea, quién ha hecho modificaciones, mejor dicho, a este PowerPoint creando nuevas versiones, qué ha modificado, a qué hora lo ha hecho, puedo proteger un documento y que solamente pueda yo trabajar con él para que nadie lo modifique o incluso que cuando yo esté trabajando con él no haya otra persona que acceda, ¿no? En entornos colaborativos en el que tenemos una serie de documentos y todos podemos acceder a ellos, si estoy trabajando en un documento y no quiero que nadie lo modifique hasta tal fecha, puedo bloquearlo, ¿no? Puedo hacer esta protección o que mientras yo estoy trabajando con él, que no entre un compañero a modificar nada. Eh, Compartir documentos, lo que os comentaba antes, ¿no? Yo tengo acceso a una serie de documentos, pero un compañero no, porque su rol no le permite entrar en esta biblioteca, por ejemplo, y yo quiero compartir este documento porque en este momento puntual quiero hacer un trabajo colaborativo con él sobre este documento. Le envío el enlace, a él le llegará un link, accederá y podemos trabajar en colaborativo en este documento, ¿no? De hecho, es muy curioso porque cada uno veremos lo que está haciendo en ese momento, ¿no? Tenemos nuestros nombres y, por ejemplo, si es un Excel, pues él verá en qué casilla estoy yo trabajando y yo veré en qué casilla está él trabajando. ¿De acuerdo? Todo el tema de flujos e integración. Bueno, esto va ligado a todo este trabajo posterior que también que os mostraremos con el tema de Power Platform, pero que SharePoint también tiene integrado, ¿no? La aprobación de documentos está en 3 estados, una gestión avanzada con Power Automate, visualización y edición de documentos en navegador web o posibilidad de ver bibliotecas como unidad de red local, ¿no? Toda esta integración, incluso que nos puede llevar más allá con Power Platform, a la hora de trabajar con SharePoint como gestor documental, donde guardamos y trabajamos toda esta documentación, pero que por encima podemos crear aplicaciones, podemos eh, automatizar una serie de procesos que usen como base SharePoint o incluso, pues bueno, hacer un robot que nos extraiga información de una página web, la guarde en una Excel y nos la comparta en SharePoint con el equipo directivo, por ejemplo, ¿no? Digamos que el nivel de integración de SharePoint con todas las herramientas colaborativas y todas las herramientas que incluye Microsoft
al ser nativo es muy elevado. Y luego, perdón, como os comentaba antes también, todo el tema de búsqueda, de vistas, el motor de búsqueda de SharePoint es muy grande, es muy potente, tiene una gran agilidad para organizar, encontrar, visualizar documentos mediante su potente buscador, puedes crear vistas personalizadas, filtros, puedes ordenar por metadatos. Quiero que me saques todos los documentos que se han guardado entre el 1 de septiembre y el 7 de septiembre y te lo cataloga, ¿no? El nivel de filtrado es muy amplio. A nivel de colaboración, ¿no? Hemos hablado de la parte de gestión documental. A nivel colaborativo, bueno, es un poco redundar, ¿no? En todo lo que hemos comentado de posibilidad de hacer intranets, extranets, más intranet, obviamente, por ser colaborativo, el portal del empleado, etcétera, etcétera, como queramos llamarlo. Pero bueno, podemos hacer secciones de actualidad, publicación de noticias, hacer una estética de blog, la posibilidad de que vaya un enlace externo e interno. Podemos hacer secciones de una sección de noticias del sector, un tablón de anuncios, ¿no? Quiero publicar un tablón de anuncios para que las personas de mi empresa sepan que el 1 de octubre vamos a hacer un evento y vamos a irnos a correr al parque, por ejemplo, ¿no? O vamos a decidir hacer una reunión interna en tal sitio para celebrar los objetivos que hemos conseguido este año. Bueno, en vez de hacerlo de boca, como lo podíamos hacer hasta ahora, o usando mails, que había gente que se enteraba, gente que no se enteraba, podemos hacer una sección de tablón de anuncios donde todo el mundo, al tener que pasar por nuestro SharePoint a modo de intranet, se entere de toda esta información. Una sección de ofertas para empleados. Oye, es una empresa que pues tengo una serie de productos y decido que pues, cada X tiempo haya una serie de ofertas para mis empleados, ¿no? Podemos clasificar según el tipo, donde pueden aparecer descuentos, beneficios, ¿no? También hacer una estética de blog, poder ponerlo en la parte superior cuando pues, ¿no? Las ofertas son siempre la última semana de cada mes y la parte superior las ofertas de septiembre y ahí tienen las ofertas para que cada uno entre, acceda, las vea y si lo quiere solicite esa oferta. ¿De acuerdo? La configuración es elevadísima. De hecho, todas estas secciones que hemos un poco aquí juntado son experiencias nuestras con clientes, ¿no? Son cosas que nos han pedido clientes para poder incluir en sus SharePoints. Una atención al empleado, ¿no? Un formulario para enviar a recursos humanos con dudas, con cuestiones, o incluso ya no solamente atención al empleado, sino incidencias. Oye, que el enchufe de la sala tal se ha roto. Pues tener un formulario para poder crear estas incidencias y ese formulario le llegará a la persona indicada, que será la que tendrá que actuar para arreglar el enchufe de la sala tal, ¿no? Información corporativa, pues bueno, un espacio con toda la información correspondiente a la compañía a modo de repositorio. Obviamente todas las compañías pues tenemos digamos, un plan de contingencia, tenemos una serie de documentos en un welcome in, tenemos bueno, información que queremos que todos los empleados tengan acceso de manera continuada y podemos hacerlo en SharePoint a modo de repositorio documental para hacer una información corporativa, ¿no? Es un elemento habitual. Y luego, pues bueno, también el tema de manuales, ¿no? Muchas empresas que trabajan con maquinaria y necesitan tener estos manuales disponibles en todo momento, podemos hacer, pues esto, un repositorio de esta información de trabajo para que en cualquier momento un operario pueda acceder al manual de la herramienta que va a empezar a utilizar. Como hemos visto antes, el tema de accesos a aplicaciones, enlaces de interés, repositorio de documentos corporativos, la sección quién es quién, ¿no? Esto como hemos visto antes de los elementos de personas para poder, esto lo veremos más adelante en la demo, ¿no? Poder ver con quién trabajo y si necesito información para poder contactar con él, pues su dirección de correo electrónico interna, su teléfono si existe, incluso su localización, ¿no? Si trabajamos en una empresa con diferentes localizaciones, esta persona que es con quien quiero contactar, pues no está en Zaragoza, está en Madrid, o no, está en Bilbao temporalmente, ¿no? Pues todo esto lo podemos modificar y filtrar posteriormente. O lo que os comentaba del tema de solicitud de gastos, pues bueno, un empleado se va de viaje y describe estas necesidades de viaje. Pues necesito un alojamiento, un transporte, será de tal día a tal día. Esta solicitud le llegará a su responsable y a recursos humanos para que lo pueda aprobar, descargar la plantilla de gastos ya preconfigurada, juntar las facturas, etcétera, etcétera, ¿no? O incluso hacer la solicitud. Oye, necesito irme a Barcelona tal día y que internamente haya una persona que se dedique a gestionar todas estas solicitudes de gastos. Vale, pues yo te saco el billete del AVE o yo te gestiono el hotel, etcétera, etcétera.
hablando de entornos colaborativos, pues bueno, posibilidad de gestionar eventos para que se apunten y que luego se vuelque en un Excel y le llegue a la persona responsable, lo que comentábamos antes de consultas, quejas, sugerencias, tablón de anuncios o, por ejemplo, reserva de salas, ¿no? Esto es algo que internamente también trabajamos en Integra, ¿no? Tenemos en nuestro SharePoint la posibilidad de reservar salas y de un vistazo tienes un calendario con todas las salas disponibles de la compañía y pues mira, está libre en tal horario, la reservo. Y si una persona necesita reservar esa sala, verá que la tengo reservada yo. Si la necesita, vendrá a hablar conmigo, etcétera, etcétera. En vez de gestionarlo desde una sola persona, que le llamo por teléfono, le mando un mail, oye, por favor, resérvame la sala, y que esa persona lo vaya apuntando en un Excel, que es lo habitual, pues bueno, a través de SharePoint podemos hacer colaborativamente un gestor de reserva de salas. ¿Vale? Y luego, bueno, funciones propias de un portal de empleado, pues tema de datos personales, ficha del empleado, calendario laboral, quién es mi manager, quién es mi equipo, solicitud de vacaciones y permisos, algo que también podemos gestionar dentro de SharePoint, la formación, puedes solicitar formación o recibir informes de la formación que he recibido e incluso tener, pues bueno, una gestión documental de mis nóminas, ¿no? Tener un espacio exclusivo en el sitio de recursos humanos donde cada persona puede acceder para ver sus nóminas que están ahí guardadas. Esto es algo que, perdón, habitualmente también nos solicitan, pues bueno, para no mover la información o bueno, te envío la nómina mensualmente a tu correo electrónico, pero si quieres puedes disponer de las últimas 3 nóminas en este repositorio o de todas las nóminas desde el día que empezaste, por si para hacer algún tipo de trámite necesitas acceder a esa información, o de certificados, o de documentos personales, o de formaciones que has recibido y tenemos un diploma y lo guardas ahí donde un poco tienes tu histórico en esta organización. Y luego todo lo que es la integración con Microsoft Power Platform, ¿no? Al final, como comentábamos, tanto SharePoint como Power Platform son herramientas de Microsoft que vienen incluidas, por decirlo así, en nuestras licencias de 365 y que nos van a permitir, bueno, acelerar sobre todo en esta gestión de procesos, ¿no? En una serie de cuestiones que nos ayudarán a transformar digitalmente nuestra organización, a digitalizarla. Vamos a ver ejemplos que, bueno, que al principio puede que sorprendan por básicos, pero sí que es verdad que solucionan muchos problemas que nos encontramos en nuestros clientes, ¿no? Problemas del día a día, muy mundanos, muy cotidianos, de trabajos que realizamos todos los días y que se pueden solucionar con automatizaciones en Power Automate, con aplicaciones en Power Apps, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es Microsoft Power Platform? Bueno, es una plataforma, como su propio nombre indica, de low code, ¿vale? Low code es un concepto que significa desarrollos con código bajo, o sea, desarrollos en los que no necesitamos o no, en un principio no tenemos que adquirir un conocimiento previo para poder desarrollarlos, para poder programarlos, sino que son, pues eso, elementos sin código o con código muy limitado. Soltamos, por ejemplo, para hacer una Power App, podemos crear una Power App simplemente, por decirlo así, pues luego la cosa se complica obviamente, pero soltando elementos, configurando visuales, etcétera, etcétera, ¿no? Con una serie de funciones o de elementos por detrás para que se conecten nuestros datos, pero de forma, digamos, alto nivel sería esto, ¿no? Una plataforma de low code donde están incluidas estas 5 herramientas que vemos aquí, Power BI, que es un poquito quizá la más conocida también por experiencia o por historia, ¿no? Power BI lleva muchos años funcionando como tal, que es una herramienta para el análisis de nuestro negocio, ¿vale? Para analizar nuestros datos con visuales y con modelizaciones de visuales muy interactivas, donde podemos ver de un solo vistazo un análisis de datos muy completo de nuestra organización. Power Apps, que como os comentaba, pues es una herramienta para crear aplicaciones, para desarrollar aplicaciones que luego veremos que podemos utilizar para conectar con Power Automate o con otros elementos. Power Automate, que es para automatizar los procesos, y luego 2 herramientas que quizás se utilicen menos, como serían Power Virtual Agents para crear bots inteligentes, o Power Pages, que es una herramienta nueva para crear sitios web muy sencillitos con una apariencia bueno, muy visual. Todo ello con los conectores propios de datos. Podemos conectarlos a cientos de orígenes de datos, desde los Excel, obviamente,
a bases de datos en SQL, bueno, podemos interactuar con distintas plataformas, con otras integraciones, con distintas APIs. Luego, todo lo que es el AI Builder, ¿no? Todo lo que es la inteligencia artificial de Azure propia de Microsoft, que también nos permite incluir una serie de herramientas superpotentes pues bueno, de inteligencia artificial, ¿no? Reconocimiento de textos, reconocimiento de imágenes, bueno, la verdad es que las posibilidades son enormes. Y luego Dataverse, que sería la base de datos propia de Power Platform, donde estructurar sus datos, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que eh, SharePoint no está incluido dentro de Power Platform, ¿de acuerdo? SharePoint es un ente en sí, pero todas las aplicaciones, todas las automatizaciones que habitualmente trabajamos utilizan SharePoint a modo de repositorio documental o a modo de gestor de datos o a modo de un poco base para trabajar el resto de elementos. Obviamente, como os he comentado, el ecosistema de Microsoft es fundamental, ¿no? La Power Platform, pues bueno, forma parte de este ecosistema, que obviamente se apoya en Azure y en todo el entorno cloud de soluciones que permiten gestionar estos datos de una forma muy estructurada, muy uniforme, muy estable, que obviamente es accesible en todo momento por estar en la nube y por otro lado conecta con otras soluciones de Microsoft, ¿no? Como serían, pues, por ejemplo, 365, como sería Dynamics 365, Business Central, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el objetivo? Maximizar el uso, maximizar la accesibilidad de estos datos y todo garantizado pues, con esa base de identidad, de seguridad, de gestión, de compliance que todas estas aplicaciones y plataformas cloud de Microsoft tienen, ¿no? Obviamente el trabajar en un entorno Microsoft es algo que nos provee de una estabilidad y de una seguridad enorme, ¿no? Y podemos hacer muchas cosas sin salirnos de este entorno de Microsoft, de este ecosistema de Microsoft. Cuando hablamos de transformación digital, básicamente lo que hablamos es de que debemos enfocarnos en que nuestro puesto de trabajo o el puesto de trabajo de los usuarios sea usado como una palanca de transformación, ¿no? Aprovechando al máximo todas estas capacidades que, como comentábamos, Microsoft 365, Microsoft Office 365 nos provee. Ya no solamente estamos hablando de hacer documentos o archivos en Excel o hacer presentaciones o hacer documentos en Word, sino que estamos hablando de que nuestro puesto de trabajo sea capaz de transformar digitalmente mi trabajo y mi organización, ¿no? Ofrecer mejores experiencias a los usuarios desde la optimización de tareas habituales. ¿Cómo? Desde el centro. Obviamente en el centro estaría 365, ¿vale? Sería mi licencia de Microsoft 365, que me permite de inicio tener una experiencia muy 365, muy colaborativa, pues compartir documentos, compartir un trabajo colaborativo dentro de cada documento, luego lo que sería la documentación Smart, ¿no? Donde entraría ya SharePoint con una gestión documental inteligente. Luego entraría lo que serían las funcionalidades avanzadas que nos provee Power Platform, poder hacer una serie de cosas, ¿no? de gestiones que con Power Platform acelera en esta digitalización y al final terminando con el ecosistema, ¿no? Una microautomatización de procesos. Ya no nos vamos a un BPM, a un desarrollo en el que vamos a transformar los procesos completos de nuestra organización, sino aquellos procesos pequeñitos que podamos ir modificando para acelerar, obviamente podemos ejecutarlos desde 365. ¿Vale? Aquí algunos ejemplos, por ejemplo, esto, una integración de un proceso de firma, ¿no? Este esquema de proceso, un poco a modo visual, donde trabajamos desde SharePoint con diferentes entradas de datos, pues desde 365, desde una Power App, desde una automatización, desde un robot, como comentamos, un robot que me descarga de una página web de una serie de datos que me convierten en un Excel, ¿vale? Lo guardo en SharePoint o de mi CRM, de mi ERP, de diferentes plataformas externas que puedo, digamos, conectar mis datos con SharePoint. Dentro de SharePoint, ¿qué hago? Pues proveo de metadatos, tengo un control de versiones de estos documentos, diferentes vistas, colaboración, seguridad y los flujos de aprobación. Entonces, todo esto se trabaja, digamos, de manera profunda entre SharePoint y todos los elementos propios de 365 y lo convierto en una automatización, un proceso para que el proceso de firma sea mucho más ligero. Ejemplo claro, un esquema. Tengo una Power App, tengo una aplicación tipo formulario, muy sencillita, donde introduzco unos datos donde puedo incluso luego monitorizarlo y gestionar los estados, ¿no? Pues bueno, unos datos, imaginaos, ¿no? Una solicitud
de incidencias para un departamento de IT. Pues a través de una Power App, entro los datos, necesito solucionar una incidencia en el departamento tal porque se nos ha estropeado tal impresora. Y para poder seguir con este proceso, genero este formulario a través de una plantilla que ya tengo guardada previamente en SharePoint y empieza la automatización, empieza el trabajo. Se crea el documento, ¿vale? Con toda la información de este formulario que he creado en la Power App. Se guarda en una biblioteca de SharePoint donde están todos los documentos que van a salir con una lista de lógica de firmas. Oye, este documento que he creado me lo tiene que firmar tal persona y tal persona por ser del departamento X. Vale, pues entonces Power Automate coge ese documento, coge a estas personas y les manda un mail. Oye, tenemos una solicitud que necesitamos que nos firmes. Y este es el link para que nos lo firmes, ¿de acuerdo? La automatización va a hacer todo el trabajo de fondo, va a hacer todo este trabajo un poco tedioso que a veces se nos pierde en el tiempo, ¿no? Lo configuramos de forma que lo haga solo para que una vez que tengo este documento, tengo la información de a qué personas hay que enviarle este documento, porque son las personas responsables del departamento y son los que lo tienen que firmar esta autorización, lo haga solo. Que les llega un link con una plataforma de firma de validez legal o un mero aprobación si no, ¿vale? En el momento en el que ellos lo ejecuten, se generan una serie de notificaciones, pues a la persona originalmente que creó esta solicitud le llegará un email. Persona A y persona B han aceptado tu solicitud de incidencia o han aceptado tu solicitud de viaje o han aceptado el documento que les has enviado. Se actualiza, generamos una automatización para que se actualice este estado y en la Power App podré ver que este estado ha pasado de pendiente de validar a validado o no. O imaginaos que no autorizamos este documento, le llegará una notificación, persona A y persona B no han valorado, no han aceptado o no han aprobado esta solicitud que has gestionado. Automáticamente la incidencia que hemos creado inicialmente pasará de pendiente de aprobar a denegado, por ejemplo. Y todo esto, como hemos dicho, con SharePoint por detrás, ¿no? Con los documentos firmados o no firmados y con las evidencias. Las evidencias, pues tal persona lo ha firmado tal día a tal hora, tal persona lo ha firmado tal día a tal hora. ¿De acuerdo? Guardamos toda esta información que posteriormente podremos trabajar, podemos explotar, bueno, la tenemos, digamos, guardada por si en algún momento necesitamos tirar de ella. Este ejemplo también lo hemos hecho con algún cliente, incluye Planner, que es una herramienta de Office de planificación, de seguimiento de tareas, etcétera, etcétera. Y bueno, es muy curioso, más que curioso, es muy útil porque lo mismo, el ecosistema de 365 entra de pleno, ¿no? Trabajamos con SharePoint, donde tenemos una lista de proyectos, donde tenemos una lista de tareas por cada proyecto, trabajamos con Power Apps, donde nuevamente tenemos un formulario para esta planificación, tenemos una serie de automatizaciones, pues o que bien nos proveen de notificaciones, o que bien nos actualizan los datos, y todo trabajando con un planner, que es la herramienta de Office para hacer esta planificación y este seguimiento de tareas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una serie de proyectos y de tareas, a través de la Power App generamos un formulario para crear esta planificación. Oye, esta tarea que vamos a planificarla, necesitamos que en los próximos 3 meses se hagan este proyecto, que en los próximos 3 meses se hagan estas 10 tareas. Vale, pues yo lo organizo todo en mi formulario de la Power App y se genera una programación. La lógica de programación que dice, pues que para las 10 tareas necesito implicar a 3 personas. La persona A que va a hacer las 3 primeras tareas, la persona B que va a hacer las 3 siguientes tareas y la persona C que va a hacer las 4 últimas tareas. Muy bien, pues en Planner generaremos todas estas tareas para cada una de las personas para que ellos sepan en todo momento, pues dentro de esta planificación de 3 meses, que la persona A tiene que hacer esto, esto y esto, y tiene que hacerlo en este plazo de tiempo para poder llevar el proyecto a cabo, con un chat de actividades donde podemos hablar con las personas de cada proyecto, con una serie de documentación, todo obviamente securizado dentro de 365 y lo dicho, con una serie de notificaciones, la persona A ha realizado la tarea 1, la persona A ha realizado la tarea 2, mientras tanto la persona B podría hacer la tarea 4 y todas estas notificaciones le van a llegar a la persona que ha generado el proyecto inicial, ¿no? Bueno, es una forma de, digamos, de automatizar procesos que pues, normalmente se hacen de maneras manuales, se trabajan con 40 Excels, se pierden por el camino, etcétera, etcétera. Os voy a enseñar un caso de uso, ¿vale? De un cliente nuestro
que es muy útil a la hora de verlo porque, bueno, porque podemos entender hasta dónde puede llegar, ¿no? Es un cliente, es Caja Rural de Navarra, ¿vale? Tenía una serie de necesidades para, para la petición de placas solares, ¿no? Clientes que querían hacer petición de autoconsumo energético. Entonces nos enviaron estos 14 estados que vemos aquí, en los que en cada estado intervenía una persona. Pues el amarillo intervenía en estos 3 estados, el verde clarito intervenía en estos estados, el verde oscuro intervenía en estos estados. ¿Vale? Nos pidieron, por favor, que esta aplicación tuviera su identidad corporativa, obviamente, que se desarrollara en 6 semanas máximo. No os he comentado, pero por ejemplo, Power Platform permite desarrollos realmente rápidos en comparación con los desarrollos clásicos a los que veníamos viendo hasta ahora, desarrollos web, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nos pidieron a poder hacerlo en 6 semanas. ¿Qué soluciones propusimos? Bueno, pues esto, ¿no? Pues una Power App que obviamente tiene otras integraciones con otras Power Apps. Es una Power App, digamos, madre con varias Power Apps, donde recogemos la información entrando en ese momento en 365, generamos una serie de PDFs, una serie de notificaciones y todo con una información que guardamos en SharePoint, ¿no? Con listas maestras de oficinas, etcétera, etcétera, una lista de formulario, registro de estados. ¿Qué conseguimos con esto? Lo vemos aquí, ¿no? Es un formulario, ¿no? un gestor de estados, mejor dicho, donde cada persona entra en cada uno de los 14 estados y tiene que hacer una serie de, o recoger una serie de información para poder seguir al siguiente estado. En el paso 1, pues los datos de la persona interesada, los datos de tal sitio y tengo que adjuntar un documento. Y hasta que no adjuntes un documento, que será el documento X que nos ha formado el cliente, no podemos avanzar al siguiente estado. Una vez que tenemos toda la información, seguimos al siguiente estado. En el siguiente estado tiene que entrar otra persona diferente. Entonces le llegará una notificación, la petición, perdón, la petición tal ya está disponible para que la gestiones. Esa persona accederá, entrará la información que tiene que introducir, pues la instalación se ha realizado, si no se ha realizado, hemos encontrado tal problema, una foto de la instalación, etcétera, etcétera, para poder avanzar en todos estos estados para llegar al punto final. Luego una galería donde vemos todos estas peticiones, en qué estado se encuentran, quién tiene que entrar en cada momento, qué información albergan y puedo entrar y avanzar, ¿no? Luego también con un pequeño análisis, de unos pequeños informes para visualmente ver en qué fase nos encontramos más peticiones, etcétera, etcétera. Y un informe que también tenemos que generar en PDF para, digamos, un entregable, un imprimible que nos tenía que firmar el cliente, etcétera, etcétera. Bueno, pues todo esto ha sido con Power Apps, con Power Automate, utilizando SharePoint de base, ¿de acuerdo? Y nos ha permitido, pues, un proceso que originalmente era muy manual y era muy complejo de seguir, hacerlo de una forma muy digital, ¿no? Os voy a enseñar en estos 10 minutos que nos quedan una pequeña demo, ¿vale? Para que veáis, pues bueno, cómo funciona SharePoint, cómo podemos integrarlo con otros elementos, con otras aplicaciones, ¿vale? Estos son un par de SharePoints de demo que tenemos aquí en Integra, pues bueno, lo que os comentaba antes, ¿no? El elemento Hero es un elemento muy visual, donde podemos modificar las fotos, modificar los textos, podemos incluir lo que queramos, lleva un link, si hago clic me lleva a la página web, que es externa, que no tiene nada que ver con SharePoint, o si hago clic me llevará a un sitio nuevo dentro de mi SharePoint o me llevará a un elemento diferente, ¿no? Pues el grupo, hago clic y me lleva a tal sitio. O si estoy en otro elemento, ¿no? Elementos, documentos recientes, pues aquí tengo Excel, tengo PowerPoints, tengo mis documentos, tengo aquí una casilla de, pues bueno, pues puedo incluir el tiempo que está haciendo en Barcelona, en Toledo, en Zaragoza, ¿no? Pues un campo que puedo incluir, novedades, aquí pues un elemento noticias, ¿no? Con cuatro noticias en las que yo hago clic y me abre el sitio donde está esta noticia. Hello, tal, etcétera, etcétera. Todo esto es modificable. Puedo cambiar las imágenes, puedo cambiar los textos, todos los links, en este caso son links que me llevan a páginas propias de Microsoft, puedo modificarlas y llevarlas a donde yo quiera, agregar nuevos elementos, etcétera, etcétera. ¿Qué más tenemos por aquí? Aparte de los documentos, las novedades, tenemos lo que hablábamos, ¿no? Los usuarios. Pues en este caso me salen estas 3 personas, pero quiero saber cuáles son los datos de X persona. La busco, la encuentro, tengo los datos, puedo contactar con él. Un tablón de anuncios, puedo crear elementos, ¿no? Agregar un evento, voy a agregar un nuevo evento. Hago clic aquí y yo que tengo permisos para hacerlo, evento.
evento, webinar, SharePoint, por ejemplo. ¿Cuándo? El miércoles 8 a la 1 de la mañana. ¿Va a ser todo el día? No, va a ser 3 horas. ¿Dónde? En tal sitio. Puedo poner un vínculo, una dirección que me lleve a, pues si es un evento online, por ejemplo, pues que al hacer clic me lleve al sitio donde puedo hacer este evento. Y puedo poner un texto, ¿de acuerdo? El texto que yo quiera. ¿Quién participa? Puedo incluso decidir quién participa, quién no participa, si es global para todos, etcétera, etcétera. Lo guardo y ya me aparecerá. Todo muy sencillo, muy práctico, muy intuitivo, porque obviamente queremos que SharePoint sea un trabajo, o sea, un entorno colaborativo donde una vez que está desarrollado y configurado, seáis vosotros los que trabajáis con ellos, los que generéis el contenido, los que, bueno, al final es algo hecho para vosotros, ¿no? Lo que hemos visto antes, un elemento mi agenda con diferentes botones, unos accesos rápidos, ¿no? Esto que hemos visto antes, no, es que quiero tener una serie de links para acceder a Intratime. Pues bueno, tengo aquí el link, hago clic y me lleva a Intratime. O quiero un link que me llevará a una plataforma de fichajes que me la han hecho externamente, pero aquí incluyo el link, ¿vale? Pues eh, todas estas configuraciones las podemos colocar donde queramos, ¿no? Los accesos rápidos los quiero tener arriba, ¿vale? Puedo editar mi página. Aquí está preparando la edición. Y ahora cuando termine me permitirá modificar lo que quiera. No, esta sección la quiero llevar arriba, ¿vale? Pues la selecciono y me la llevo. ¿Veis? Me la estoy llevando, me la estoy llevando, me la estoy llevando. Y la voy a colocar justo aquí debajo. Aquí. Lo suelto y ahora, si lo publico, volver a publicar. Y ahora que estoy modificando la demo para todos, ¿eh? O sea, esto es la misma en la que hemos entrado, pero la acabo de modificar. Aparte de tener el elemento giro aquí arriba, ahora me aparecen los accesos rápidos aquí arriba. En vez de tenerlos abajo, los he modificado y los he colocado aquí arriba. Puedo permitir quién modifica y quién no modifica y puedo ver quién ha hecho cada edición, ¿no? Esto, obviamente, el nivel de seguridad basado en los roles es importante tenerlo porque igual entro un día en mi intranet y está todo modificado, ¿quién ha hecho esto, no? Bueno, esta información la tenemos. Por ejemplo, esta demo de una intranet de recursos humanos. Aquí vemos una integración con Power Apps, ¿de acuerdo? Bueno, vemos un tablón de anuncios aquí a la izquierda donde accedemos, pues noticias, horario de verano. Para acceder a la noticia, vemos que Coldo, en este caso, ha hecho una noticia que se llama Hora de Verano, recordamos el próximo 21 con una foto, ¿vale? Perfecto. Puedes comentarlo, qué bien, nos vamos de vacaciones, etcétera, etcétera. Puedo ver cuántas visualizaciones, etcétera, etcétera. Incluso, pues, si hay likes o no hay likes, ¿no? Está actualizado. Y esto que vemos aquí a Foro de Oficinas que está cargando, esto es una Power App, es una aplicación que utilizábamos, ¿no? Es una aplicación nuestra, hecha por nosotros y hecha para nosotros, cuando durante la pandemia el aforo de las oficinas perdón, estaba limitado. Entonces, bueno, aquí teníamos que registrar si ibas a ir a la oficina, cuándo ibas a ir. Entonces, bueno, pues una nueva reserva. Obviamente ahora esta información o esta aplicación ha quedado ya en desuso porque desde que acabó la pandemia ya no tenemos que registrar nuestro aforo en las oficinas, pero bueno, mi nombre y mi oficina, ¿vale? Esto por defecto sabe que yo me llamo tal porque lo ha cogido de mi usuario de Office, sabe que mi oficina es la de Zaragoza, Plaza de Roma, pero bueno, puedo decir que no, que voy a ir a Barcelona y que voy a ir el día 29 de septiembre y acepto, ¿vale? ¿Voy a ir con alguien externo? ¿Voy a ir con un cliente, por ejemplo? Sí, no lo puedo hacer. Y aquí en este momento me dice que no hay ningún dato, pero porque mañana en Barcelona nadie ha reservado, obviamente, porque no hay que reservarlo. Pero bueno, la guardo y en el momento que la guarde, me dice registro realizado con éxito. Incluso puedo insertar una cita en mi calendario, ¿no? Puedo introducir en mi calendario de Outlook una cita para recordarme que mañana, 29 de septiembre, he reservado un sitio en la oficina de Barcelona para ir. ¿De acuerdo? Próximas fechas de asistencia, etcétera, etcétera. Bueno, es una aplicación que está aquí embebida, ¿de acuerdo? Que está integrada dentro de mi SharePoint, que no deja de ser una Power App con una serie de automatizaciones y con una serie de trabajo. Si hay que, por ejemplo, para hacer una reserva necesitáramos introducir un documento, me invento, un documento en el que tengo que firmar, mañana 29 de septiembre voy a asistir a la oficina de Barcelona con mi firma. Lo escaneo o le hago una foto y lo subo. Podría tener la visualización de ese documento que estaría guardado en mi SharePoint como un gestor documental. ¿De acuerdo? Podemos incluso buscar compañeros, pues a ver quién iba a ir a tal oficina, pues si necesitamos coincidir para una reunión,
etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es una forma más de integrar todo lo que es Power Platform dentro de SharePoint y en este caso, pues bueno, embebido dentro de un sitio de SharePoint, en este caso lo mismo, tenemos más elementos de documentos. Aquí vemos una lista, ¿vale? Es un buzón de sugerencias hecho en formato lista, donde, pues bueno, Diego Martín solicita aquí corregir Power App de visitas. ¿Qué pasa? Que no funciona. ¿En qué estado está? En estudio. Pues en el momento en el que Diego Martín ha creado esta sugerencia, a la persona que tenía que reparar esta aplicación le habrá llegado una notificación para pedirle que repare por qué no funciona la aplicación. O no, contenedores, necesitamos colocar un contenedor de pilas en nuestras oficinas de Bilbao. Vale, aceptado. Coldo va a recibir una notificación de que su solicitud ha sido aceptada, o incluso si invento, necesito que le hagas una foto para ver que está hecho. Pues le hago una foto, la subo y aquí aparecería el documento donde está el elemento realizado. ¿De acuerdo? El nivel de posibilidades de configuración, pues una encuesta de puesto de trabajo, donde puedo valorar, etcétera, etcétera, tipo formulario, solicitud de viajes, nuevamente contactos, con un enlace a su LinkedIn, de noticias de información general. Bueno, las posibilidades que tenemos con SharePoint y con su integración con Power Platform son enormes, ¿no? Son elevadísimas y bueno, a modo de resumen, espero que os haya servido, que os haya sido muy útil, que hayáis visto bueno, que con SharePoint se pueden hacer muchas cosas, que se puede digitalizar todo el entorno de nuestra empresa, de nuestra organización, que podemos conectarlo con Power Platform, poder desarrollar aplicaciones, automatizaciones, procesos, estados, podemos trabajar de muchas formas y todas muy sencillas y que, bueno, al final si trabajáis ya con 365 y tenéis licencias de 365, todo esto viene incluido. O sea, ya sería un poco el aprovechar o el exprimir todo el potencial que tiene Microsoft con 365 a niveles muy elevados, ¿no? Lo he dicho, muchas gracias. Ha llegado ya nuestro tiempo, hemos cubierto la hora. Cualquier duda que tengáis, tenéis ahí mi contacto. Y lo dicho, os esperamos en futuros webinars. Dentro de un par de semanas os hablaremos de una nueva cosa en Integra, así que no os preocupéis que estaremos proveyéndonos de nuevas noticias, de nuevas herramientas, de nuevas novedades y de toda esta información que espero os sirva de mucho. Muchas gracias de nuevo. Hasta luego.